Sí, buenos días a todas y a todos y bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de la primera jornada del curso de verano El mundo de Carlos V, 500 años de protestantismo, el impacto de la Reforma en la Europa imperial y actual. Tenemos en esta segunda parte de esta mañana a la doctora Pilar Pena Búa. Ella es doctora en Filosofía y Teología, imparte clases en la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca, concretamente de Filosofía Política, y sus proyectos y líneas de investigación han estado vinculados desde la realización de sus tesis a la Reforma Protestante y al humanismo alemán y español del siglo XVI. Ha estudiado especialmente la figura de Felipe Melanchthon y su vinculación con el humanismo, con Lutero, así como con su influencia en el desarrollo y fijación del pensamiento luterano. Entre sus publicaciones, de las cuales hay varias, destacamos dos: Las fuentes de la teología de Felipe Melanchthon, su doctrina sobre los lugares teológicos comparada con la doctrina católica de Melchor Cano y la tradición medieval, y los intereses filosóficos del humanismo en Felipe Melanchthon, el lenguaje. Ha titulado su ponencia de la Universidad a la Reforma de la Iglesia, Martín Lutero y Felipe Melanchthon, y me consta, por lo que he hablado con ella antes, que pues va a darnos aires frescos y aires nuevos que posiblemente suscitarán un rico debate a posteriori. Muchas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Bueno, gracias, Miguel, por la presentación. Gracias a la Fundación, a la Universidad de Extremadura y a los directores del curso por la invitación. Para mí es un placer, es una gozada estar aquí, ¿eh? Aunque la frase está muy manida, es un marco incomparable, ¿verdad? Bien, yo les voy a hablar básicamente de lo siguiente. Quiero centrar el tema porque el tiempo pasa y pasa rápidamente. Yo quiero decir que Lutero no es únicamente el padre de la Reforma luterana. Que junto a Lutero tenemos la figura de Felipe Melanchthon. Es decir, yo voy a intentar reivindicar la figura de Felipe Melanchthon junto a Lutero, no a su lado, no como un discípulo, sino como un reformador más. El profesor Jean-Pierre habló de la pluralidad, de la diversidad de la Reforma, y la Reforma luterana también es diversa y también es plural. Es decir, existe pluralidad de pensamiento, ¿sí? Y en un primer momento esta pluralidad de pensamiento asustó a los luteranos. ¿Por qué? Porque pensaron que esto dañaba el núcleo de la propia Reforma, del pensamiento teológico reformado. Y, en este sentido, Felipe Melanchthon todavía hoy está siendo, digamos, despreciado y marginado, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Toda la cartelería que pueden ver ustedes en Internet sobre la celebración de los 500 años de la Reforma contienen única y exclusivamente la cara de Lutero. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues miren, la investigación moderna, insisto, el siglo XX se caracterizó por una vuelta a Lutero tremenda, ¿sí? Pues sobrevaloró las diferencias entre Lutero y Melanchthon. Es decir, la teología melanchtoniana se presenta no solo como una desviación del pensamiento de Lutero, ¿sí?, sino también como un declive del pensamiento teológico de la Reforma. Bien, pues miren ustedes, si esto es así, entonces no se ha respetado la verdad histórica. Y se ha pensado en Lutero como el único y verdadero reformador. Sin embargo, las fuentes no nos dicen eso. Pero claro, las fuentes se leen muchas veces según conviene, ¿no? Lutero evidenció su alta estima por las contribuciones de Melanchthon a la Reforma. Fue el redactor, como ya se dijo aquí, en 1530 de la Confesión de Habsburgo, que es un documento fundacional, ¿verdad?, de la teología evangélica o luterana. Y, por otra parte, Melanchthon fue, digamos, el encargado por Lutero de estar en un sitio preferente, principal, ¿verdad?, en momentos importantísimos para la Reforma, ¿sí?, como la Dieta de Habsburgo y otras.
Bien, yo pienso que quizás somos propensos a olvidar la experiencia de la conciencia histórica. Porque la experiencia de la conciencia histórica lo que nos muestra es a estos dos reformadores como íntimos colaboradores, ¿sí? Sus retratos eran colocados juntos en los púlpitos de las iglesias, ¿sí? Y en las casas particulares, en los hogares, en aquellas zonas donde la Reforma tenía, digamos, una tradición muy fuerte, ¿sí? Aparecían juntos los retratos de Lutero y de Melanto, ¿sí? Tenemos poco tiempo. Yo lo que pretendo mostraros simplemente es la relación entre estos dos hombres durante los primeros años y el trabajo que van a desarrollar en común. Me voy a centrar en 2 puntos nada más. En primer lugar, en sus personalidades, porque la personalidad de cada uno nos dice mucho acerca del hombre que se esconde detrás. Voy a hablar un poco también del humanismo, si bien el profesor Eustaquio se ocupará, ¿verdad?, directamente de la figura de Erasmo de Róterdam, y me voy a meter con la disputa de Leibnitz en el año 1519. Estamos, por lo tanto, al principio de la Reforma y haré una pequeña conclusión. Bien, nos vamos a encontrar con 2 hombres con una personalidad completamente opuesta. Permítanme una cita quizá un poco larga de un historiador de la Iglesia, Joseph Lorth, que tiene un libro que se titula Historia de la Reforma, traducido al español en la editorial Taurus, creo que es. Dice lo siguiente: hay grandísimas diferencias entre estas 2 personalidades. Son realmente opuestas. Lutero es irracional desde la raíz. Melanchthon no lo es en absoluto, sino que armoniza los opuestos. Cuando Lutero golpea con el hacha campesina, el maestro Felipe va por todas partes con el cepillo carpintero. Bien, sus orígenes también son distintos, diversos. Lutero es hijo de un campesino del norte de Alemania, eso dice él, no dice directamente, soy hijo de un campesino. Mi padre, mi abuelo, mis antepasados eran verdaderos campesinos. Bueno, sabemos que la familia de Lutero, sí, el ambiente familiar en el que se crió, era un ambiente burgués, su padre era un empresario minero. Sin embargo, él recuerda, ¿verdad?, estos orígenes campesinos. Bien, Melanchthon se cría en un ambiente completamente distinto, mucho más refinado, ¿verdad?, que Mansfield, mucho más refinado al sur del país, concretamente en Breten. Los temperamentos también son completamente distintos. El temperamento de Lutero tiende a la cólera, y aquí quiero hacer un inciso. No digo vehemencia, digo cólera. Y esto está atestiguado. Incluso Melanchthon alguna vez había dicho que se había sentido humillado por este carácter colérico de Lutero, ¿no?, cuando reaccionaba mal. Es una persona alegre y es un personaje tremendamente divertido, ¿sí? El humor de Lutero va desde la más fina ironía en sus cartas, sobre todo las dirigidas a su mujer, le llama mi cervecera, mi jardinera, mi doctora en teología, hasta el humor más chabacano, de taberna, diríamos, en las charlas de sobremesa. Ahí hay algunos pasajes que dan vergüenza ajena, vergüenza ajena. Y era un hombre que también se reía mucho de sí mismo. Me gustaría leerles una cita muy pequeña. Dice él: me parezco a Abraham, porque soy el abuelo de todos los hijos de los frailes, sacerdotes y monjas que engendraron con generosidad. Soy el padre de un gran pueblo. Bien, Melanchthon, por su parte, es un hombre muy tranquilo, mucho más tranquilo, mesurado, tiene una mente clarísima, es un intelectual, es muy moderado en sus expresiones y es una persona tremendamente trabajadora y tremendamente paciente, ¿sí? Pero claro, a pesar de las diferencias, ¿verdad?, la pareja que forman estos 2 hombres ha quedado para la historia como un matrimonio estable y duradero. No han muerto a la vez, sino con 14 años de diferencia. Sin embargo, han sido sepultados juntos. Esto puede ser o puede parecer un dato irrelevante. En mi modesta opinión, es un dato muy significante, porque no todos los personajes que tuvieron papeles destacados en el movimiento reformador fueron tratados de la misma manera. Piensen ustedes que tenemos 300 cartas de Lutero a Spalatino. Otro ejemplo puede ser Bugenhagen, que era el confesor de Lutero. Pensemos, por ejemplo, en Justus Jonas. Ninguno de estos personajes, insisto, con papel destacado en la Reforma, han sido tratados como lo ha sido Lutero y Melanchthon.
Por lo tanto, nos vamos a encontrar con dos hombres completamente distintos que han estado juntos alrededor de 30 años, pero no por afinidad de carácter, tampoco por preferencias de cualquier otro tipo, sino con una causa común. Y la causa común es la de reformar la Iglesia, regresando a sus orígenes y restaurando su pertenencia a Cristo. Solo desde ahí se entiende, digamos, la amistad y esta colaboración íntima entre estos dos hombres. ¿Sí? Bien, Lutero, como saben, nace en 1483, Melanchthon en 1497. Y tienen en común el haber nacido en una época de cambios y en una época de novedades, como ya se ha dicho aquí. El movimiento intelectual de fondo, ¿verdad?, es el humanismo. ¿Y qué es lo que hace el humanismo? Pues miren, el humanismo está en la base de la Reforma. Si no hubiera habido humanismo, no hubiera habido Reforma. Porque el humanismo lo que hace es recoger las incertidumbres de esta época de novedades e intenta superarlas. ¿Pero cómo lo hace? Poniendo en entredicho las antiguas autoridades. Y aparece el sentimiento de un nuevo comienzo necesario. Y no solo en el ámbito cultural, que también, sino también en el ámbito religioso. Porque no podemos perder de vista que la Reforma fue fundamentalmente un movimiento religioso, cuyas características se adaptan a la perfección, como un guante, diríamos, a los intereses de esta nueva época. Resumiendo, volver al pasado para corregirlo y mejorarlo. Regresar a los clásicos para reinterpretarlos y así poder alcanzar la verdad. Hay una actitud libre, diríamos, una actitud adogmática, independiente, que es abierta frente al pasado y que también es abierta frente a las expectativas de futuro. Y en este sentido podemos afirmar, como acabo de decir, que el humanismo sirve de base a la Reforma, porque cumple perfectamente con sus intenciones, que son reparar y restaurar, restablecer y reponer la que los reformadores consideraban formulación y vigencia original de la fe. Y hay otra característica del humanismo que también está en la base de la Reforma, porque el humanismo en Alemania adquiere una serie de características especiales. Me explico. El lema humanista de vuelta a las fuentes en Alemania supuso la revisión de las propias raíces del pueblo alemán, ¿sí?, y su actualización. Y en esta revisión se hizo hincapié en la singularidad alemana frente a lo romano, frente a lo eclesiástico religioso, tanto en la lengua como en la historia como el derecho. ¿Sí? Por eso encontramos manifestaciones nacionalistas de Lutero por doquier. Por doquier. Bien, pues en este ambiente vamos a ubicar a Lutero. De hecho, los humanistas, en un primer momento, vieron en Lutero a un defensor de sus valores. Lutero llamaba a la regeneración de la vida y de las prácticas religiosas, tenía estima por las lenguas clásicas, rechazaba la teología especulativa en favor de la teología práctica, defendía la vuelta a un cristianismo centrado en Dios, etcétera, etcétera. Lutero, que era una persona muy inteligente, comprendió que las lenguas eran un instrumento básico para el acceso directo a la Sagrada Escritura. Y, por lo tanto, se va a apuntar al humanismo en tanto que procura ese acceso a la Escritura por el lenguaje. Por lo tanto, el reformador se va a apropiar de los métodos exegéticos, de las ediciones críticas de la Escritura que los humanistas ponen en circulación, pero va a rechazar el humanismo allí donde no es comprendida la doctrina de la justificación paulina. Ese, digamos, es el tope. A partir de ahí, no hay nada que hacer. Bien, la vinculación de Melanchthon con el movimiento humanista empieza en la infancia. Su padre muere en el año 1508 y se traslada a casa de su tía Elizabeth, que viene siendo, como se dice en mi tierra, que viene siendo hermana del afamado hebraísta Reuchlin. Bien, pues es Reuchlin el que se encarga de su educación y ya desde muy niño recibe clases de griego, de latín, de hebreo, etc. Y es también en esta época cuando ¿cómo se dice?, helenizó su apellido, que era una costumbre, ¿verdad?, común en aquella época
entre los humanistas. Él ingresa con 12 años, solamente 12 años, en la universidad de Heidelberg. Y allí consigue el título de bachiller en artes liberales. Pero como lo ven tan joven, no lo dejan seguir en Heidelberg y se va a Tubinga, ¿sí? Y en 1514 consigue el título de Magister Artium y comienza a dar clases de literatura clásica y de retórica. Bien, lo que llamamos la política universitaria. A pesar de que era un hombre con mucho talento, que tenía mucha fama como profesor, en Tubinga no le dejaron plaza y se quedó en la calle. Bien, se van a encontrar en Wittenberg. Esta circunstancia motiva, ¿verdad?, que Melanchthon se vaya a la Universidad de Wittenberg. Bien, Lutero comenzó su carrera docente en la Universidad de Wittenberg en el otoño de 1508. No era todavía doctor en teología y pasó a impartir clases de filosofía moral en la Facultad de Artes o Facultad de Filosofía, por mandato de su orden. No es que él quisiera, sino que la orden le obligó a ocupar ese puesto. En 1512 obtiene el título de doctor en teología y a partir de 1513 enseña Sagrada Escritura. Esto será determinante. De hecho, ocupa el puesto que el superior de la orden, Juan de Staupitz, había ocupado hasta ese momento. Digo que es determinante porque su dedicación al estudio de la Biblia es la base principal de la reforma que pretende poner en marcha. Porque la denuncia de los abusos, como ya se ha comentado aquí esta mañana, ya se había hecho. Ya se había hecho. Digamos que la singularidad es la Sagrada Escritura. Se trata de volver al puro evangelio, es decir, a los orígenes, al puro evangelio. Se trata, por tanto, de un debate sobre la autoridad y la comprensión de la Sagrada Escritura. De hecho, el denominado giro reformador, según el propio testimonio de Lutero, acontece después de haber dictado clases sobre los Salmos, carta a los romanos y carta a los gálatas. ¿Qué fue lo que comprendió? ¿Cuál es el giro reformador? Pues según nos cuenta él, comprendió que la justicia de Dios, que viene descrita en Romanos 1:17, era la justicia de Dios revelada y ofrecida en Cristo. Esto puede parecer un galimatías, pero lo voy a decir de una manera mucho más sencilla. Es decir, no se trata de la justicia retributiva. Dios no es un carabinero, Dios no es un Dios vengativo que va por ahí distribuyendo premios y castigos. Se trata de la justicia de Cristo imputada gratuitamente, solo gracia, gratuitamente y solo por la fe, sola fide, a todo pecador creyente. Esto es el giro reformador luterano. Bien, pues miren, aquí lo que se produce es una modificación en la concepción de la naturaleza de la fe. Y esto va a contribuir a desencadenar los acontecimientos que ocurren a finales de 1517. Bien, y esto venía a su vez precedido por un cambio en el currículum académico de la universidad. Por eso mi ponencia se titula de esta manera. En una carta de mayo de 1517 decía Lutero: mi teología, que es la de San Agustín, está ganando terreno y ya domina la universidad. Dios lo ha hecho. Aristóteles está declinando y se encamina hacia la ruina eterna. Bueno, pues la ampliación de programa de estudios en la Facultad de Artes o de Filosofía, optando por la enseñanza del latín, del griego y del hebreo, provocó la contratación de Felipe Melanchthon. Por tanto, cuando el joven humanista, es decir, Melanchthon, se presenta en la Universidad de Wittenberg en el verano de 1518, ya había acontecido el cambio reformador de Lutero, que había adoptado este lema. El lema de la universidad era: se debe investigar en favor de la verdad y ser consolados por la conciencia del temor. Bien, la llegada de Melanchthon se produce por la recomendación de su tío, del hebraísta, y llega para ocupar la cátedra de griego. No impresionó para nada ni a Lutero ni a los demás profesores de la universidad. Se trataba de un hombre muy delgado, con una presencia física poco fuerte, diríamos hoy en día, que tartamudeaba un poco al hablar.
no impresionó absolutamente a nadie. Sin embargo, cuando Melanchthon dictó su lección inaugural sobre el perfeccionamiento del estudio de los jóvenes, al cabo de 4 días de llegar, el escepticismo de Lutero y de los demás colegas desapareció por completo. Lutero se sintió impresionado, se sintió feliz por esta nueva adquisición para la universidad. Y esto lo tenemos documentado en numerosas cartas que él envía a sus amigos, numerosísimas, alabando a este joven humanista. Bien, ¿a qué viene tanta alegría? Pues miren, en su discurso Melanchthon hizo un recorrido por la historia de la educación, desde los tiempos bíblicos, poniendo en evidencia el constante declive del conocimiento de la escritura y de las artes liberales. Lo que viene a decir Melanchthon en su discurso es que las cosas malas comenzaron a ser enseñadas como si fuesen buenas. O dicho de otra manera, la autoridad de la Iglesia reemplazó la autoridad de la Sagrada Escritura. Y la enseñanza del hombre reemplazó la enseñanza de Dios. En consecuencia, la verdadera religión cristiana se transformó, según Melanchthon, en ceremonias, en tradiciones, en decretales, en glosas, en comentarios a obras de segunda categoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta disminución del conocimiento bíblico, esta es una característica de la reforma que el profesor Jean-Pierre ya nos ha comentado, digo que esta disminución del conocimiento bíblico afecta no solamente al bienestar de la Iglesia, que por supuesto, sino también al de la sociedad. La solución, según Melanchthon, pasa por la vuelta a las fuentes, al texto de la Escritura. De esta manera se va a eliminar lo superfluo y el hombre llegará a la sabiduría de Cristo. Cito a Melanchthon, dice: si entendemos la letra, entenderemos también el sentido de las cosas. Y si dirigimos nuestra mente a las fuentes, comenzaremos a entender a Cristo. Sus mandamientos serán para nosotros luminosos y quedaremos embriagados del néctar dichoso de la sabiduría divina. Pues bien, la Universidad de Wittenberg le va a brindar la posibilidad de poner en práctica las ventajas de la enseñanza humanista. Porque Melanchthon se convirtió, y cito a Dilthey, en el organizador insustituible de la enseñanza superior alemana en el momento en que había que organizarla sobre los escombros de las instituciones católicas. Y las universidades, para el despegue, para la evolución, para el desarrollo de la reforma, fueron fundamentales. En esas universidades se formaron políticos, autoridades, pastores, gente con influencia en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el artífice de todo esto no fue Lutero. El artífice de toda esta organización universitaria fue Melanchthon. Hay que decir que su propuesta, en principio, no se distancia mucho de la propuesta de Erasmo, ¿sí? Pero hay un matiz. Es decir, ya se deja ver en este primer discurso, 1518, que desde su perspectiva la Edad Media está marcada en su totalidad, esto sí es una diferencia importante, en su totalidad, ¿verdad?, por la ignorancia y por la impiedad. Por la ignorancia y por la impiedad. Bien, voy a pasar a hablar un poquito de la disputa de Leibnitz en el año 1519. Me interesa saltarme muchas cosas y hablar un poquito de esto, porque la disputa de Leibnitz supuso la ruptura definitiva del movimiento de Wittenberg con la Iglesia romana. Y, por lo tanto, supuso también la iniciación de Melanchthon en las controversias teológicas. A partir de este momento, Melanchthon va a utilizar su pluma para defender el pensamiento de Lutero y también su persona contra sus adversarios. Y, por lo tanto, a su consideración como humanista se le sumaron las etiquetas de teólogo y polemista. Bien, la importancia de los debates de Leibniz reside en los efectos revolucionarios que provocó. Tengo que decirlo porque lo pienso. Yo pienso que la disputa de Leibniz tuvo más repercusión que las 95 tesis y el tema de las indulgencias.
aunque, insisto, estas siguen siendo recordadas, ¿verdad?, como un momento dramático, como un momento iniciático. ¿Y por qué digo que es más importante la disputa del AIPIS? Pues que, miren, lo que se discutía allí era la inhabilidad de los concilios. Se discutía del poder universal del Papa y del derecho a exhortar a la Iglesia a la conversión apelando a las Escrituras. Esto es Leibniz. Y fíjense, hasta ese momento Lutero todavía no era consciente de que su planteamiento teológico otorgaba a las Escrituras y no al Papa la autoridad última. Porque esa idea de que la Reforma es un pensamiento monolítico que surge de repente y que no hubo ninguna evolución, lógicamente es falsa. ¿Sí? A este conocimiento llegó cuando Eck, que era su adversario, era un humanista, Juan Eck, que daba clases en la Universidad de Ingolstadt. Bueno, pues a este conocimiento llega cuando Eck condujo la discusión en Leipzig hacia la autoridad pontificia. Y cito a Lutero. Dice él, el doctor Eck, que fue el que me despertó y me desperezó, fue él quien inspiró mis primeros pensamientos contra el Papa, el que me empujó hasta donde yo nunca hubiera podido llegar de otra forma. Esto es lo que dice Lutero. Bien, por otra parte, no cabe duda acerca de que los precedentes para oponerse a la Iglesia romana habían sido fijados previamente, ¿no? Sin embargo, en Leipzig ocurrió algo completamente nuevo que tiene a Melanchthon como protagonista y que muestra que el tándem formado por estos dos hombres funciona a la perfección. Bien, lo que encontramos de novedad es la argumentación histórica. Se utiliza por primera vez la argumentación histórica para desacreditar los argumentos romanos. Y el responsable de ello, insisto, fue Melanchthon, porque él hizo caer en la cuenta a Lutero de la importancia de la historia para fundamentar sus tesis teológicas. El concepto historia es uno de los conceptos fundamentales del humanismo, junto con el concepto lenguaje. La historia se empieza a recoger, digamos, como concepto, ¿sí?, con el humanismo. En la Edad Media no existe. En la Edad Media no existe. El mundo es un mundo cerrado, etcétera, 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 ¿no? Bien. Así, a la objeción de que, y cito, es falso afirmar que antes del Papa Silvestre, siglo IV, la Iglesia romana no tuvo la primacía sobre las otras iglesias. Lutero contraargumenta que el primado de la Iglesia romana está probado con falsos decretos de los papas que solo tienen 400 años de antigüedad. Bien, Melanchthon hace un relato de su paso por la disputa de Leipzig y él, muy modestamente, dice que es un espectador ocioso. Esto no es verdad. Fue una estimable ayuda para Lutero contra los argumentos de Eck. Y durante el debate le pasaba continuamente pequeñas notas, ¿sí?, para que argumentara con citas bíblicas, etcétera, ¿no? Y en las actas de la disputa, Eck protesta, y dice, mantente en silencio, Felipe, atiende a tus propios asuntos y no me molestes. En latín, por supuesto. Bien, por lo tanto, esta supuesta ociosidad de Melanchthon no fue avalada en ningún momento por la narración de los hechos que da Lutero. Vale la pena escuchar al propio Lutero. Dice, regreso a Felipe, a quien ningún Eck puede hacerme odiar. En mi profesión no cuento con nada mejor que su favorable testimonio. La opinión y la autoridad de este hombre significan más para mí que muchos miles de miserables Ecks. No dudaría en ceder mi opinión a este ingenioso gramático si él no estuviera de acuerdo conmigo, aunque soy un maestro en artes, filosofía y teología, adornado con casi todos los títulos de Eck. Sin embargo, no alabo a Felipe, porque no es más que una criatura de Dios. Yo reverencié en él la obra de mi Dios. Bien, pues a partir de este momento, el movimiento de Wittenberg contra el derecho divino, contra la autoridad del primado del Papa y contra la autoridad de los concilios, establece la Sagrada Escritura como única fuente de fe. La sola Escritura se convierte, por lo tanto, en el principio formal de la Reforma.
¿sí? Y para acabar, me gustaría ir ya a la conclusión. Podríamos hablar de los Loci Comunes de 1521, redactados por Melanto, que son la primera dogmática protestante, ¿sí? Podríamos hablar de la Biblia de Lutero, ¿sí? Que se la considera como su obra más personal. Sin embargo, quien convenció a Lutero para traducir la Biblia fue Melanchthon, y quien trabajó de una manera ingente corrigiendo al propio Lutero fue Melanchthon, que era el que tenía más conocimientos tanto del latín como de griego como de hebreo, ¿eh? Sin embargo, habría que llamarla, como dice Robert Staupitz, que fue editor de las obras de Melanchthon, ¿verdad?, la Biblia de Lutero y Melanchthon, no la Biblia de Lutero solamente. Bien, y como conclusión, deciros que Melanchthon es, junto con Lutero, el creador del luteranismo. Superó a Lutero como sistemático y como autor de las confesiones luteranas. Si aceptamos la imagen tradicional, tendríamos que afirmar que quizá la reputación de Lutero como único reformador y fundador del luteranismo se deba solo a su carácter inquebrantable. Mientras que Melanchthon poseía una naturaleza pausada y tranquila. El famoso "aquí estoy", que también ha traído a colación el profesor, el famoso "aquí estoy" de Lutero ante el emperador y ante el legado papal, es una imagen que ha permanecido inalterable hasta hoy. Yo todavía no lo entiendo. Porque lo que se está diciendo es que estas palabras no fueron pronunciadas, que aparecieron por primera vez en la segunda edición. Y por otra parte, comparativamente, pocos estudiosos se han interesado por Melanchthon. Yo hablaba antes del miedo o del temor. Eso ha sido fundamental. Y la calidad del trabajo llevado a cabo sobre Melanchthon ha estado generalmente por debajo de los estándares del llevado a cabo en la investigación sobre Lutero, ¿no? Para terminar, una cita de un teólogo luterano. Dice: un odio casi ciego hacia el compañero de trabajo de Lutero por parte de los luteranos de varios partidos ha obstaculizado seriamente la investigación histórica y teológica. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora Pena, para empezar, porque nos da una nueva visión, quizá un poco o bastante desconocida, ¿no? Pone la figura de Melanchthon en primera página, completando, diría, por lo menos es lo que yo interpreto, completando ese protagonismo que tuvo Lutero, y muestra perfectamente cómo hubo una complementariedad entre, tanto a nivel personal por el carácter de cada uno, como en la manera de aproximar la reforma, ¿no? Sin duda nos deja bastantes mensajes para el debate, y también quiero agradecerle la manera, ¿no?, de contarlo, el entusiasmo y el habernos permitido ganar algo de tiempo. Y todo ello con mucho contenido. A mí me surge una duda, y porque hablamos de Lutero, hablamos de la Reforma, pero hablamos también de Carlos V. Todos conocemos la influencia que tuvo Erasmo en Carlos V y la influencia del humanismo en Carlos V. Entonces, poniéndome un poco en su piel, me pregunto, y ahí pues lanzo mi pregunta, a ver si hay algún tipo de documentación o información al respecto, sobre la posición de Carlos V ante la Reforma, cuando hay esta frase tan fuerte, tan clave, donde se dice que la Reforma no hubiese existido sin el humanismo y que tiene un origen en el humanismo, siendo Carlos V un humanista. La contradicción que él debía sentir él mismo luchando contra algo que nace de algo de lo que cree, debe ser, ante
¿Qué opina al respecto de...? No sé si esto se podría decir, profesor. Hay un humanismo, diríamos, católico y hay un humanismo luterano. ¿Sí? Y el humanismo católico sería Erasmo, aunque los católicos le acusaron de ser luterano y los luteranos le acusaron de lo contrario, y el humanismo, digamos, reformador es Melanchthon. ¿Cuál es la diferencia? Que en el protestantismo luterano todo lo que tiene que ver con la revelación, es decir, con Dios, ¿sí?, no se accede a ello por medio de la razón. No existe lo que se llama tradicionalmente la teología natural, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Dios se adquiere únicamente mediante la fe, que es una fe fiducial, es decir, de confianza radical en que Dios me quiere salvar. Punto. ¿Sí? Y otra cuestión de fondo, que es importante. Lutero tiene una antropología muy pesimista. Y me explico. Lutero dice: cuando lleguemos al tribunal de Dios, Dios nos declarará justos, no nos hará justos. Es decir, no hay ningún cambio ontológico, me explico. Dios nos declarará justo. Te dirá: Miguel, eres justo, pero no te convertirás en justo, seguirás siendo pecador. Claro, esto va en contra, ¿verdad?, de los cimientos de la tradición católica, por no hablar de la autoridad de la Iglesia y de los problemas subyacentes a la autoridad de la Iglesia, porque Erasmo no rechaza la Edad Media, que es lo que yo he dicho ahí. Rechaza elementos dentro de la Edad Media, sí, pero tanto Melanchthon como Lutero rechazan toda la tradición medieval. Y la Edad Media son muchos siglos, son muchos siglos, ¿sí? Entonces, claro, ahí no, porque todo el humanismo, por ejemplo, católico, se va a reflejar en el desarrollo de la Escuela de Salamanca. Claro. La Escuela de Salamanca es la puesta al día, ¿verdad?, del pensamiento católico apoyado en el humanismo, pero en donde la razón y la revelación se conjugan. La razón no es una prostituta, como dice Lutero, utiliza otra palabra más dura, no es una prostituta, sino que la razón, dice el catolicismo, por medio de la razón, el hombre puede llegar a tener un conocimiento de Dios, que sigue siendo misterio, pero puede llegar a tener un conocimiento de Dios. Esas son diferencias, digamos, dogmáticas, no teológicas, fundamentales. Y yo creo que por ahí Carlos V tampoco entraría. Muy bien, pues empezamos el debate. Bueno. Muchas gracias, profesora, primero por la reivindicación de la figura de Melanchthon, que yo la verdad es que la conocía poco, y sobre todo por la disputa de Leipzig. Sobre todo referido a esta última, me ha recordado un poco la discusión entre Eck y los protestantes, Lutero y Melanchthon, a el eterno debate que tenían los saduceos y fariseos, ¿no?, ya en el antiguo Israel, acerca de la preeminencia o de la ley mosaica o de la tradición, ¿no?, este debate que había. Y referido a eso me he dado cuenta de que, bueno, de que los protestantes, en esta primera generación de protestantes, hay mucha preeminencia del Antiguo Testamento, pero incluso cuando citan al Nuevo, como ha citado antes, que ha dicho Romanos 1:17, ¿no?, que es el giro reformador de que la justicia de Dios no es redistributiva, citan los hechos de los apóstoles, es decir, citan a Romanos 1:17 a Pablo de Tarso, que es un hombre que en sí no conoció a Jesús, sino que posteriormente sé que es revelación, ¿no?, y tal, se considera un libro revelado también por Dios, pero bueno, tiene estas características. Entonces, ¿dónde queda para esta primera generación de protestantes el Nuevo Testamento, que realmente creo, personalmente, corríjame si me equivoco, lo citan poco y realmente son las palabras de Jesús en la tierra y que en muchas ocasiones sí justifican la salvación por las obras, en fin, cuestiones que luego para los protestantes van a ser delicadas? A ver, gracias a ti por la pregunta. San Pablo está en la base de la teología luterana, ¿sí? Los términos pecado, ley y gracia, que después Lutero va a reducir a la dialéctica ley y evangelio, salen precisamente de Pablo. Pablo no es cualquiera. Tú, si me permites, has hablado de Pablo como no conoció a Jesús y tal. Mira, yo te puedo decir una cosa. La iglesia cristiana que tenemos hoy en día, y da igual de la rama que sea, es paulina. Es decir, quien triunfó fue el paulinismo. ¿Sí? Hay un libro que se titula La teología política de Pablo, ¿sí?, que pone el foco en Pablo no desde el punto de vista teológico,
sino desde el punto de vista filosófico y político. Porque en los momentos, digamos, de crisis, siempre se recurre a San Pablo. Siempre. Tanto herejes como ortodoxos, diríamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento de Pablo es un pensamiento completamente subversivo. Tiene una carga revolucionaria tremendamente importante. ¿Sí? Y está en la base, insisto, de toda la teología luterana. ¿Qué pasa con Lutero? Pues miren, que con Lutero tenemos una experiencia subjetiva de la fe. Eso es lo que ha pasado. Y que esa experiencia subjetiva de Lutero, ¿sí?, aunque hace críticas, insisto, a los abusos de la Iglesia, que son de recibo, ¿sí?, pero también lo habían hecho, como ya ha dicho el profesor, otros movimientos de reforma, ¿verdad? Esa experiencia subjetiva le lleva a decir que Pablo sí, Santiago no. ¿Por qué la carta de Santiago no? Porque hay un pasaje en la carta de Santiago que dice algo así como nadie puede amar a Dios a quien no ve, sino ama primero a su prójimo a quien ve. ¿Sí? Eso de alguna manera te está diciendo, hay que obrar bien. Lutero no dice que no haya que obrar bien, ¿eh? Lutero lo que dice es que ese obrar bien no puede ser presentado delante de Dios en orden a mi salvación. Y eso es lo que la profesora Rosa nos dijo con el documento de 1999 de la justificación. Es decir, lo que se acepta hoy en día, tanto por parte de católicos como de luteranos, es que las obras que nosotros hagamos no pueden ser presentadas delante de Dios para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es gratis, es decir, es gracia, es gratis. Piensen ustedes, si Dios existe, ¿quién se presenta delante de Dios diciéndole, oiga, espera un momentito que yo he cumplido el contrato? Yo he hecho esto, y usted me tiene que salvar a mí. Eso no tiene sentido. De otra manera, los católicos han tenido que reconocer que la justificación no se acaba aquí. Y los protestantes han tenido que reconocer que la justificación empieza aquí. ¿Tenemos otra pregunta por aquí atrás? Sí, compañero, sí. Sí. Hola. Sí. Mira, pues vamos adelantando por aquí. Si hay otras preguntas en la sala, levantar la mano para que yo os vaya por parte de los alumnos. Hola, buenos días. Yo soy Carmen y vengo de la Facultad de Geografía y Historia de la Universidad de Sevilla. Me gradué en Historia. Y felicitar a la profesora por su claridad, por ser muy clara a la hora de exponer las ideas y porque yo junto con mi compañero tampoco conocía la figura de Melanchthon. Ni en las aulas se habla de él cuando se refieren los profesores a la reforma, nada. No sé si en su facultad obviamente era diferente. Que cuando ha hablado de que la historiografía no ha dedicado especial atención a esta figura, mi pregunta es, ¿quiénes son los pioneros en centrarse, o quiénes son los valientes, porque usted ha hablado de miedo, en este camino? ¿Quiénes son los pioneros en centrar el foco de atención en la figura de Melanchthon? ¿Y por qué? ¿A raíz de qué? Muchas gracias. Gracias a ti. En el siglo XX, como decía antes, hay un boom de las fuentes luteranas, ¿sí? Entonces empiezan a lo que llamamos el corpus reformatorum, ¿sí?, donde se recogen las obras luteranas. Pues empiezan a principios del siglo XX. Pero hay un boom por la figura de Lutero, pero hay un boom también por las fuentes. Entonces se pusieron muy contentos algunos diciendo, caray, si van a las fuentes se van a encontrar con Felipe Melanchthon, ¿sí? Pero no fue así. Toda la investigación se centra en Lutero y se mide, este es el error, a Melanchthon por Lutero. Claro, eso es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque la teología luterana no puede ser la medida, ¿sí?, del pensamiento luterano, sino los principios luteranos. ¿Me explico? Sola fe, sola gracia, solo Cristo, solus Deus, Deus ascondi. Sí. Pues Melanchthon es un luterano de libro porque mantiene los principios de la teología luterana, ¿sí? Pero como se tomaban los escritos de Lutero como los escritos confesionales,
¿sí? O bien se amoldaba la figura de Melanchthon a la figura de Lutero, o bien se decía que Melanchthon era un criptocatólico, se le ha llamado de todo, racionalista, criptocatólico, de todo, ¿sí? Por eso, porque los escritos de Lutero eran la medida, no dándose cuenta de que hay dos pensamientos. El luteranismo tiene en su base el pensamiento melantoniano y el pensamiento luterano. Y son diferentes, ¿por qué? Porque la formación de Melanchthon y la formación de Lutero es diferente. Es decir, ustedes no son de teología, pero les puedo poner un ejemplo. Es como si ustedes leyeran a Karl Rahner, que es un jesuita alemán, y a Baltasar, que es un sacerdote alemán también, y los dos católicos. Miren, pues no tienen nada que ver la teología de Karl Rahner con la teología de Baltasar. Sin embargo, ambos son católicos. Ambos son católicos. Y esto es lo que ha pasado, ¿sí? Y se ha tenido miedo, insisto, de ver que la reforma ortodoxa, valga la redundancia, la reforma ortodoxa era plural, porque se tenía miedo de que eso dañara, ¿verdad?, el núcleo dogmático de la reforma. Eso es un error, porque lo que importa es mantener los principios reformadores. Una vez que tú mantienes los principios reformadores, como tus antecedentes filosóficos son distintos, pues claro, vas a coger esos principios y los vas a formular de manera distinta, ¿sí? Pero la teología es luterana y Melanchthon murió siendo luterano, ¿sí? Pero insisto, se le acusó de todo, pero por esta razón. Recuperamos allí la pregunta. Sí, yo también mantengo lo de mis compañeros. Yo tampoco conocía en absoluto a esta figura de Felipe Melanchthon, tal vez porque no se enseña en las aulas. Vamos, a mí ningún profesor me había hablado de él. Y bueno, yo quiero preguntar, si tal es la importancia de este personaje, que según lo ha dicho, siempre va con Lutero, o sus retratos se distribuyen juntos, etcétera. Este personaje, cuando Carlos V llama a Lutero a defender su idea en la dieta de Worms, ¿Melanchthon va con él a Worms? Sí. ¿Sí? Melanchthon está allí con él, sí, sí, vale, sí. Y cuando van a la disputa de Leipzig, es el propio Melanchthon quien pide permiso al elector, al príncipe elector sajón, ¿verdad?, para poder ir, para que le den un salvoconducto para poder ir. O sea, se implica desde el primer momento, en 1518, cuando llega en verano a la universidad, desde el primer momento se implica con la reforma. En 1519 consigue el título de bachiller en teología, lo que le faculta para dar clases de escritura. Bien, pues en las tesis de bachiller de teología ya defiende el principio de la sola escritura, 1519. Ya defiende en sus tesis, en la universidad, como estudiante de teología, insisto, el principio de la sola escritura. Es un hombre que desde el primer momento está volcado, digamos, en la reforma. ¿Y ambos responden juntos ante el emperador cuando este... No, quien es el líder es Lutero. Lutero es el que responde, digamos, el que da la cara. Gracias. Cuando puede, y cuando no, se esconde en algún castillo. Sí. O lo esconden. O lo esconden. O le esconden. O le esconden. O le facilitan el escondite, sí. Sí, Rosa. Sí, muchas gracias a la profesora Pena. Ha sido una magnífica exposición. Gracias. Yo creo que todos hemos aprendido mucho de lo que has dicho, pero nos ha invitado a reflexionar sobre algunos aspectos muy complejos que yo nunca había pensado en ellos, pero tú me has despertado una preocupación que tiene que ver con la postura antirromana que nace en Lutero en la disputa de Leipzig. Es decir, realmente, si tú vas a los textos de Lutero, tú te fijas que los peores epítetos que hay son contra el Papa. La figura del anticristo cuando nace aquí. Yo no lo sabía, yo no sabía que había nacido de esta disputación previa en Leipzig, y no sé hasta qué punto, porque esta figura se traslada al mundo anglicano, no sé hasta qué punto esta postura antirromana tan dura va a modificar la cuestión de la fe. Tú has dicho que hay un giro de la fe en Leipzig. Entonces yo quiero ver hasta qué punto la intervención de este posicionamiento en contra de la autoridad del Papa está condicionando su lectura de la fe teológica. Y luego, por otro lado, yo me pregunto sobre, a mí me ha gustado mucho ese esbozo que has hecho antropológico de Melanchthon y de Lutero. Me parece un acierto, porque los temperamentos marcan, efectivamente, las posturas teológicas de estos dos hombres. Entonces, yo pienso que, en qué medida Lutero, que efectivamente tú dices, asume el éxito en la historiografía posterior y se lo roba a Melanchthon. Quizá porque los propios luteranos ya se lo habían robado previamente, por lo que estás diciendo, cosa que yo no sabía. Ahora bien,
en qué medida, si Melanchthon es el inspirador de esa Biblia de Lutero, nunca aparece a su lado. ¿Quién hace la difusión de la Biblia? Porque en 20 años, entre el 22 y el 46, se hace 3,5 millones de ejemplares. ¿En qué medida la imprenta y la propia difusión de la Biblia oculta una figura y engrandece la otra? También yo me lo preguntaba al hilo de tu discurso. Sí, sí. Yo te agradezco muchísimo el que hayas venido y el que Yo te nos agradezco hayas que dado me esta espléndida Yo conferencia. agradezco que me hayáis invitado. Contestando a la profesora Rosa, contesto también al compañero, al alumno que preguntaba por la figura de Felipe Melanchthon. Yo solo por poner un ejemplo, ¿verdad? El patrón de las universidades centroeuropeas es Felipe Melanchthon, es el preceptor Germani, ¿no? El maestro de Alemania. Porque, como dije durante la charla, es el organizador de la enseñanza superior alemana. Aquí celebramos a Santo Tomás, allí celebran a Felipe Melanchthon. Sí. En cuanto al papado, Rosa, eso fue fundamental. O sea, rebelarse en contra de la autoridad del Papa es rebelarse contra uno de los pilares fundamentales del catolicismo. ¿Sí? Llamarle anticristo es el peor insulto, casi podríamos decir, que se le puede, ¿verdad?, aplicar a un papa. Francisco Suárez, el jesuita Francisco Suárez, tiene un escrito muy pequeñito, de 4 o 5 hojas, sobre la figura del anticristo y cómo es utilizada por la Reforma. Y dice Francisco Suárez que estos, los reformadores, han manipulado, han tergiversado el concepto de anticristo, porque el anticristo es el demonio, es Satán. Entonces lo han manipulado y dice él, viene a decir algo así, eso no se puede aplicar al Papa, porque eso solo se puede aplicar al demonio. El anticristo es el demonio, es Satán, ¿no? Entonces ahí ha habido una manipulación. Los cuadros que se pintaban, por ejemplo, por Cranach el joven o el viejo, ¿no?, en donde aparece el Papa con pezuñas, con cuernos, como si fuera una cabra, representando, pues eso, digamos, la alegoría del demonio, hicieron un daño tremendo y fueron un vehículo, digamos, de incursión de la Reforma en los ambientes menos cultos de la sociedad. Increíble. Porque los que no sabían leer, leían a través de esos dibujos, a través de esas imágenes. En cuanto a la Biblia, que era lo que me seguías planteando, decir que es una pena. Yo decía que se la considera la obra más personal de Lutero y, sin embargo, fue un trabajo en común, fue un esfuerzo colaborativo. Por ejemplo, participó Aurogallo, Guggenhagen, Kreuziger, Justus Jonas, Felipe Melanchthon, etc. ¿Y por qué? Porque, miren, Lutero era un hombre, como decía yo antes, muy inteligente. Y cuando se dio cuenta de que traducir las escrituras al alemán podía ser muy beneficioso para su causa, lo que hizo fue crear un grupo de trabajo, un proyecto de investigación, diríamos hoy. Y los puso a trabajar a todos, ¿sí? Y, como decía yo antes, Melanchthon hace un trabajo ingente, tan grande que sin su ayuda, digamos, Lutero no hubiera podido realizar la edición de la Biblia. Y me gustaría leeros algo. Dice, no solo fue un maestro en la formulación latina, también en la alemana, Melanchthon, porque se habla de Lutero continuamente como el fundador del alemán moderno y tal, y de Melanchthon no se dice nada. Lutero afirmó que leía sus escritos en latín y en alemán, en lugar de los suyos. Esta afirmación remite no solo al contenido, sino sobre todo a la forma y al lenguaje. Y vuelvo, como afirma Stuperich, que os decía en la charla, que es el editor de las obras de Melanchthon, la famosa Biblia de Lutero debería llamarse la Biblia de Lutero y Melanchthon. Sin la colaboración de Melanchthon y los demás, no se hubiera realizado para nada. Y quien le convence es Melanchthon quien le convence para la traducción. Es decir, quien ve el potencial como buen humanista, quien ve el potencial de esa traducción no es Lutero, es Melanchthon. Pues muchísimas gracias, profesora Pena. Gracias por reivindicar y darnos a conocer la figura de Melanchthon, tan esencial en este curso, y que, bueno, gracias a él esperamos que tenga
más repercusión y haya un mayor conocimiento, y bueno, pues a partir de ahora va a estar en las redes sociales, en Internet, circulando bueno, pues, esta exposición, pues para que además incluso pueda animar a investigaciones posteriores y bueno, pues, destacar ese papel y esa complementariedad de la que hablábamos entre Lutero y Melanchthon. Sé que hay más preguntas entre la audiencia, pero el tiempo apremia, entonces conservarlas, porque seguramente el tema volverá a salir, y las dejamos también para esta tarde. Y despedimos al profesor Pena con un gran aplauso.